Shalom a todos. Esta semana, pues nosotros vamos a estudiar la porción de Emor. Emor eh, está en el libro de Levíticos, ¿verdad? Y es una porción, yo diría, bastante que tiene que, digamos, básicamente hablar sobre el tema de la santidad, de cómo vivir la santidad. Hay diferentes temas porque empieza Levítico 21 al 24, empieza a enfocarse en lo que es la santidad de una manera práctica. Después de que empieza a hablar sobre el liderazgo, que son los sacerdotes, empieza a hablar sobre la santidad de los sacerdotes, que habla exactamente sobre la santidad de los sacerdotes. Bueno, primero es que hay ciertos límites que empieza a marcar la Torá y habla sobre límites en el tema de, por ejemplo, digamos, restricciones sobre la pureza, que eso directamente, la pureza tiene que ver con que Dios es un Dios de vida y por lo tanto todo lo que tiene que ver con el servicio a Dios está relacionado al tema de vida. Y todo aquello que invoca o que, digamos, hace florecer la muerte, eso se convierte en algo impuro. Por eso es que, digamos, el contacto con los muertos para el sacerdote, por lo que él representaba, básicamente no podía tener un contacto directo con cualquier muerto, exceptuando si era su esposa, sus padres o una relación muy cercana, por ejemplo, una hermana que dependía de él, por ejemplo. Habían excepciones, ¿no? También hay reglas de matrimonios con quién se pueden casar y con quién no se pueden casar y también tienen otras limitaciones. El Cohen Gadol, él tiene más limitaciones que, que los Kohanim normales. Y entonces, y adicionalmente también describe que tiene que tener cierta integridad física el sacerdote. Por ejemplo, digamos, una persona castrada no puede servir como sacerdote. Una persona que tenía la nariz quebrada no podía servir de sacerdote. Una persona que tuviera defectos físicos no podría servir como sacerdote. ¿Por qué? Porque no era un tema de apariencia o un tema de como excluyente. De hecho, dice que puede comer del alimento de Dios, pero eh, era un tema de presentación, sí, una parte, pero también había otro tema de por medio, y era que el trabajo de un sacerdote era un trabajo extremadamente físico. Por ejemplo, ¿cuánto consideran que podría pesar una oveja? Una oveja de las que tenían que ser presentadas, porque Dios decía que quería recibir lo más, eh, lo mejor, este, no podía ser una oveja que te pesara 2 kilos, ¿ok? Un nevaje te puede pesar 50, 60 kilos fácilmente. Entonces imagínate que tú eres ciego, por ejemplo, y tienes que llevar a un altar una oveja, la tienes que trasquilar, la tienes que limpiar, tienes que cortarla y no te tienes que quemar. Una persona ciega, por ejemplo, no está capacitada para hacer ese trabajo físico. No es excluyente, como repito, sino que de hecho es un trabajo que requería ciertas habilidades y cierta destreza, ¿no? Es como hoy en día. Hoy en día, si tienes un defecto físico, no puedes ir a la guerra. Ok, claro, al final de cuentas, si eres voluntario, te aceptan, pero si una persona, digamos, es sorda, esa persona no está apta para ir a una guerra. ¿Por qué? Porque no va a escuchar. Puede comprometer a sus compañeros, por ejemplo. Eh, entonces, es como el mismo principio, no es excluyente, no tiene que ver nada de la condición física. No es por ese motivo, no es por ahí que va eh, el tema, sino que es protección. Luego, segundo, empieza a hablar de la pureza en las ofrendas. ¿Qué es lo que dice? Que los animales que deben de ser ofrecidos tienen que ser animales de lo mejor, ¿verdad? Para Dios. No es solamente de trata de dar, sino de cómo damos las cosas. Más tarde vemos cómo el profeta critica a que están presentando ofrendas con defectos. Dice, me traéis al altar
aquellos animales que no te sirven. O sea, el fin no era el sacrificio, el fin no era matar al animal, el fin era presentarte delante de Dios con lo mejor. Y eso, digamos que poco a poco después en el tiempo, con el ritualismo y con ciertas ideas preconcebidas, pues se va cambiando. Luego lo otro es que también el sacerdote debe estar en un estado de pureza para poder servir. Después empieza a hablar sobre el tema de los calendarios, algo que se llama los moedim, los tiempos señalados. Y se enumeran los diferentes tipos de los tiempos señalados según las escrituras. Empieza por el más importante de todos, que es el Shabbat. El Shabbat es la santificación del tiempo en la semana. Tenemos tiempo para trabajar, pero también tenemos un tiempo de descanso, tenemos un tiempo de reposo, ¿no? Que eso es importante eh, recalcar. Luego empieza a hablar sobre Pesaj, que es la santificación de la libertad. Vivíamos en esclavo y ahora somos personas libres. Luego, el siguiente punto que habla es sobre la cuenta del Omer, que hoy estamos en la cuenta del Omer. Eh, ¿Cómo se llama? Hoy estamos en la cuenta, es el día 27, 3 semanas, 6 días eh, de la cuenta del Omer. Luego está Shavuot, que es, Shavuot significa 50 y en griego significa Pentecostés, como bien saben. Eh, y por otro lado, empieza a hablar sobre Yom Teruah, llamado después por los sabios Rosh Hashanah, como el año nuevo. Pero el año nuevo de nosotros es en el primero del mes de Nisan, acorde con la Torá, pero acorde con la tradición rabínica, el día que se constituyó al hombre, al primer ser humano, Adán, fue en Rosh Hashanah. Luego, inmediatamente empieza a hablar sobre Yom Kippur, el día en donde nuestros pecados son perdonados. Vimos en la semana anterior, en la porción que estuvimos leyendo, que decía que para el día de Yom Kippur, perdón, eh, eh, teníamos que mandar 2 cabros, un cabro hacia el desierto, otro cabro para santificarlo delante de Dios. Y eso que representaba, pues las energías negativas tenemos que mandarlas con Azazel, ok, haz fuerte el Dios. Y por otro lado, eso lo vimos en la parasha Aharei Kedoshim, eh, y luego está Sukkot, que ya que es el tiempo de la cabaña, el tiempo de cuando somos pasajeros, ¿verdad? Entonces, aquí la idea principal, ¿cuál es? Israel o todos nosotros tenemos la capacidad de santificar el tiempo, no solamente el espacio, no solo en plano físico, sino que el tiempo. Y eso es como algo bien valioso. Eh, ¿Qué es lo más valioso que tenemos? El tiempo. Después habla sobre ciertos, eh, ciertas, ciertos, vamos a llamarlo así, sobre ciertas ejecuciones que tenía que realizarse para el servicio divino, y uno de ellos era que tenía que haber una luz constante con la menorá en el tabernáculo. Era un fuego que no se tenía que apagar. Y segundo, que cada semana se tenía que renovar el pan de la proposición, que lo que significa es, proposición es estar delante de, y eso básicamente. Era el pan que se servía delante de Dios, ¿verdad? Y eso lo que significa es la continuidad espiritual. Es decir, sí hay que santificar el tiempo, hay que santificar a las personas, pero también hay que darle continuidad a la luz espiritual, a la sabiduría, al sustento, ¿no? Y cierra el caso con la santificación de las palabras que emitimos nosotros. ¿Por qué? Porque hay un caso de un hombre blasfemo. Se dice que su mamá era Shelomit, de la tribu de Dan, y estaba con un padre que era egipcio, y entonces, de acuerdo
A los Midrashim, lo que dice que el muchacho quería instalar su tienda dentro de la tribu de Dan, pero ya en número 2.2 habíamos visto que Dios había dicho que por las casas paternas iban a tener heredad. Es decir, al ser su casa paterna egipcia, él no tenía heredad dentro de Israel. Y por lo tanto, este joven se dice que profirió palabras eh, profanas, profanando el nombre de Dios. Eso es Hilul Hashem. ¿Qué es eso? eh, Hay dos diferencias. Hay una que se llama Kiddush Hashem y hay otra que se llama Hilul Hashem. ¿Y cuál es la diferencia? En uno se vacía el nombre divino y en el otro se santifica, es decir, se eleva el nombre divino. Y aquí es que se reafirma, digamos, el principio de la responsabilidad por las palabras y por las acciones, especialmente cuando estas son públicas. Entonces, ¿cuál es la idea central de esta porción para Sha'emor? Que la santidad no es solamente un estado espiritual elevado, sino que tiene que ver con ordenar su vida, con ordenar el tiempo, las acciones con intención y con disciplina. La Haftará de esta semana está en Ezequiel 44:15. Básicamente, Ezequiel está hablando sobre el nuevo templo futuro y digamos que este tiene como mejores dimensiones, tiene que ver con respecto a un mejor, eh, digamos, templo del que actualmente existe en Israel. Y básicamente, que es lo que dice como puntos principales, que solamente los hijos de los descendientes fieles, es decir, los hijos de Sadoc. Sadoc significa justos, van a servir en el templo. Segundo, resalta las reglas estrictas de la pureza, la vestimenta y la conducta. También habla sobre la responsabilidad de enseñar al pueblo, es decir, proferir palabras para que ellos diferencien entre lo puro y lo impuro. Y Dios mismo es la herencia de los sacerdotes. Ahora, ¿cuál sería la conexión en la Haftará y la Parashá? Bueno, lo primero, la disciplina espiritual, la responsabilidad del liderazgo, obviamente, y diferenciar entre lo sagrado y lo cotidiano. Eh, Aquí lo que trata de elevar un poco más Ezequiel es que no basta solamente con cumplir un rol, sino que lo que importa es que las personas tienen que comportarse de una manera fiel y con una conducta real. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a esto? A la consistencia. ¿Ok? Ahora, yo estuve viendo como ciertos puntos o aspectos en el cual, digamos que para mí era como algo progresivo, porque en cada verso, en esta porción empieza a decir, por ejemplo, dile a Aarón, habla a Aarón, después de eso dile a Aarón y a sus hijos, después habla a Aarón a sus hijos y a todos los israelitas, después habla a los israelitas, habla a los israelitas y diles, habla a los israelitas y vuelve a decirles, y por último dice, ordena. Entonces, eh, de alguna manera, este, como que hay cierta progresión en los mensajes, en los distintos mensajes que la porción nos está, digamos, como tratando de enseñar. ¿Y qué es lo que trata de buscar? Bueno, primero, Emor Diles. Este es un tono un poco más suave. Es como un enfoque que nos está queriendo enseñar algo. Es pedagógico. Eso es lo que trata de transmitir o enseñar, de cómo direccionarnos, como de enfocarnos, ¿no? También es cuando amor es muy utilizado, por ejemplo, cuando hay sensibilidad humana de por sí medio, por ejemplo, cuando hay temas sobre tema de la muerte, por ejemplo, que es algo doloroso, como que la Torah habla un poco más suave, no es como muy directo, busca educar. Luego hay otra palabra que es daber, que es habla. Esto un poco más formal y ya está mandando un mensaje de una estructura,
de una instrucción bien estructurada. Esto es como un poco más legislativo, ¿ya? Ya se está indicando un modo más institucional, vas a hacer esto es lo incorrecto, esto es lo bueno, ¿ok? Y no hay espacio como para la creatividad, vamos a llamarlo así. Y por último está SAV. SAV lo que significa es ordena. Esto es como una obligación, una urgencia, algo que se tiene que hacer de una manera, de una acción muy concreta. Y, eh, por ejemplo, en el 24.1 habla que hay que traer aceite para la menorá. O sea, esto no es una cuestión como que te va a enseñar cómo ser mejor, no. Aquí te está dando una orden que hay que traer aceite para la menorá, para que siempre esté alumbrando. ¿Y eso qué implica? Acción, movimiento, una operación, es algo físico, es algo que se tiene que hacer. Entonces, la progresión sobre el público realmente eso no es aleatoria, se está expandiendo como en círculos, ¿no? Y empieza hablando primero a los sacerdotes. Y es como tratando de buscar como entre mayor rango tiene uno o mayor es su rol, más responsabilidad. Y entonces, por eso es que habla de los sacerdotes, dile a Aarón. Entonces aquí es la santidad del liderazgo. Luego, Aarón y sus hijos, esto, ¿qué es lo que quiere indicarnos a nosotros? Pues la función de servicio. Entonces, luego está todo Israel, que ahí son referente a qué, a los corbanot. Dile a los israelitas que presenten ofrendas completas, por ejemplo. Entonces, sí, el sacerdote ejecuta, pero si no hay oferentes, ellos están pintados, ¿no? Entonces, ya empieza a haber una participación colectiva. Y cuando habla de quejar Israel a todo Israel sobre el tiempo, por ejemplo, habla sobre las festividades, el salto ya aquí es mucho más grande, ya no es solamente el grupo de los sacerdotes, no es solamente a los oferentes, sino que el tiempo pertenece a todos. Y por último, en el nivel ordena, es una acción ya colectiva, porque dice ordena a los hijos de Israel. El aceite para la menorá, el mantenimiento de la luz. ¿Esto qué es lo que quiere pasar? Ya pasa a un mantenimiento continuo de la luz. Esto que requiere responsabilidad comunitaria, quién va a dar el aceite, quién lo va a ir a traer, quién lo va a colocar, quién lo va a encender, etcétera. Y también, segundo, lo que nos quiere decir es un tema de constancia, porque no es que hoy lo quiero poner, mañana porque amaneció lloviendo, quizás no, mañana está frío, está oscuro, no lo quiero poner. No, por eso es que ahí cambia el tono y dice ordena, porque eso ya implica disciplina. No me quiero levantar ahora que tengo que ir a trabajar, pero tengo que hacerlo. Entonces, en un inicio, empezamos a ver que hay diferentes capas de santidad. La primera santidad, digamos, va restringida solamente a un rol, a los sacerdotes. Segundo, es una santidad funcional que implica el tema de todo el servicio sacerdotal y el oferente, por qué vengo, cómo ofrezco, cuál es el procedimiento, etcétera. Tercero, la santidad compartida, que es la ofrenda, la santidad universal, que es el tiempo. Y por último, una santidad, digamos, continua, que es una acción constante. Entonces, eh, realmente, eh, que al final, ¿qué es lo que importa? Que la luz sea encendida. ¿Ok? Y entonces, creo que adicionalmente a eso, ah, creo que también hay que hablar un poco sobre el tema de la santidad. Entonces, eso nos lleva a discutir sobre el tema de lo que era este, porque estamos hablando de santidad, entonces se vuelve, entonces, ¿qué es la santidad, no? O sea, realmente estamos hablando sobre un tema que es un poco abstracto,
¿ok? ¿Cómo lo podemos bajar a nuestro nivel diario, ¿verdad? Y creo que la primera parte lo podemos ver en Bereshit. En Bereshit empieza Dios diciendo, porque la santidad quiere decir algo separado, pero ¿qué es lo que tengo que separar? Por ejemplo, Dios separa luz de tinieblas, separa las aguas de la tierra. ¿Qué otra cosa separa a Dios? Separa la atmósfera, separa la luna y el sol, separa el día y la noche, separa los cielos y los cielos de los cielos. Es decir, crea la atmósfera, ¿no? Este, y primero eh, empieza como queriendo decir, el primer paso de la santidad es separar. Y para separar tengo que distinguir, ¿no? Pero no solamente quiere decir como tal, este, eh, porque habla de repente, habla solamente de la santidad, ¿no? Como separación. Sí, separación es un paso importante hacia la santidad, pero la separación como tal, ¿verdad? Este, ¿Cómo se llama? No quiere decir que está al final como terminar, ¿verdad? Definitivamente. O sea, al final de cuentas, porque en Bereshit lo vemos bien clave, ¿verdad? Que es una de las palabras que quiere decir, ¿no? Pero igualmente pasa del caos al orden, ¿no? De lo vacío a estar lleno, de la oscuridad a la luz. Y ahí vemos tres acciones en Bereshit que Dios hace para santificar este mundo. Primero, separa, pero segundo, en otro nivel, Dios nombra. Dios dice, sea la luz y fue la luz y fue el día y la noche primera, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eh, y luego, después de eso, organiza o de otra manera diciendo ordena, ¿ok? Entonces, qué es lo que busca al nombrar? Dar identidad. Y luego, cuando Dios ordena, lo que está dándole es una funcionalidad, le da una función a las cosas. Cada cosa está en un lugar específico y tiene una funcionalidad. Si por ejemplo, llevamos el agua, yo la pongo en la tierra y ya no hay tierra, entonces no hay producción de vida, por ejemplo, por decir algo poco vago, ¿no? Entonces, comparando esto del principio con respecto a amor, realmente vemos el caos contra el orden. En Bereshit hay un mundo sin forma y ahora ya hay un mundo con forma. Luego en Emor, lo que quiere decir a nosotros que hay una vida sin estructura. Una vida sin estructura se vuelve, por lo tanto, caótica. Por lo tanto, Dios que pone en Emor límites, leyes, tiempos, ritmos. Luego hablamos de oscuridad y la luz en Bereshit. Dios dijo, haya luz. Aquí en Emor se nos muestra también la luz. ¿Cómo? La menorá debe estar encendida constantemente. Y también está la otra parte. En Bereshit hay separación de cada uno de los días. ¿Ok? En Emor hay pureza versus impureza, sagrado versus usos cotidianos. O sea, no todo es lo mismo. Lo siguiente, cada palabra queda una realidad. En Bereshit vemos a cada momento, y Dios dijo, ¿verdad? En Emor vemos como una blasfemia de un joven destruye su vida. Entonces, el lenguaje puede construir o puede destruir. Y por último, es que el tiempo entonces se vuelve sagrado. En Bereshit vemos que Dios santifica el séptimo día y en Emor aparecen las festividades. Es decir, el tiempo deja de ser una constante inmóvil, sino que hay diferentes momentos importantes. Entonces, lo importante es que la creación no termina en Bereshit,
sino que todavía estamos en el proceso del mismo de la creación, estamos en el séptimo día, digamos, cuando Dios bendijo su creación. Ahora, realmente se hace exactamente lo mismo que en Bereshit en la vida cotidiana. Primero separamos, aprendemos a discernir lo bueno y lo malo, qué importa, qué no importa, a qué le voy a dedicar tiempo, a qué no le puedo dedicar tiempo, qué sí voy a hacer, qué no voy a hacer. Segundo, nombro, defino lo que valora, tiene valor, ¿no? Siguiente, se nombra, es decir, cuando uno nombra, define valores, prioridades, y luego se ordena. Esto se crea rutinas, se establecen límites, y eso básicamente es como construir un mundo donde entra la santidad. Bueno, eh, Dios separa, yo separo. Dios ordena, yo estructuro. Dios me da propósito, yo elijo cuál es la dirección, ¿no? Entonces, si yo decido no vivir bajo los límites, que eso podríamos decir que es la santidad, ¿qué es lo que re- hacia dónde voy? Voy al caos, a la confusión, a la impulsividad, al lenguaje destructivo. Y eso es exactamente la lección principal de amor. Amor está buscando, de alguna manera, evitarnos ese dolor de cabeza. ¿Por qué? Veamos ya ejemplos prácticos hoy en día. Es increíble ver cuánta gente ha perdido eh, la noción de lo que es bueno y lo que es malo, en temas simples, por ejemplo. ¿Qué temas simples? Por ejemplo, digamos, si un padre tiene un hijo que le está gritando en un supermercado, un padre no puede ejercer autoridad sobre ese niño. ¿Por qué? Porque se convierte en algo malo. Y entonces hay que dejar que el niño se comporte como una bestia, destruya todo, termino pagando todo lo que él destruye, porque eso es lo bueno ante los ojos de la sociedad. Es decir, ¿cuál es el resultado de eso? Una sociedad en caos. Es increíble ver, por ejemplo, cómo hay tanta gente hoy en día que no sabe distinguir cosas buenas de cosas malas. Sí, Dios es un Dios de amor, todo es paz y amor, pero de repente no establezco límites. Por ejemplo, límites en qué? En aceptar, por ejemplo, el aborto, en aceptar, por ejemplo, la homosexualidad, en aceptar, por ejemplo, la violencia contra las mujeres, en aceptar el machismo, eh, en aceptar, por ejemplo, los abusos religiosos. Y eso es como el caos, ¿no? Eso genera a su vez confusión. Es increíble ver cómo en España, por ejemplo, es muy común ahora en día ver el antisemitismo, que piensan que Israel al defenderse está cometiendo un genocidio. También genera impulsividad, porque como no hay control, no hay límites, entonces am, la persona actúa por sus impulsos y eso usualmente es bien destructivo para cualquier persona. Vivir por los deseos. Ah, es que ahora amanecí con deseos de tirarme de un avión y lo hacen, ¿no? Y entonces es por impulso que viven su vida. Voy a hacer este negocio por impulso, no pensando, no planificando. Y por último es que usan un lenguaje destructivo y eso destruye no solo a familias, destruye naciones, destruye vidas personalmente. Entonces, Dios que lo que quiere evitarnos con amor es que volvamos al caos, ¿ok? Eh, separar y santificar, bueno, separar es el primer paso, ¿no? En hebreo la palabra es lev havdil, pero santificar es lekadesh. Entonces, separar sí es distinguir, marcar una frontera, pero santificar es añadir un propósito, tratar conforme a ese valor, a ese propósito. Eh, por ejemplo, digamos, separo el sábado del resto del día. Bueno, eso es solo separación, ¿no?
Pero si yo el Shabbat, por ejemplo, lo vivo distinto, le doy un enfoque, le doy sentido, descanso, familia, etcétera, entonces lo santifico. O sea, ahí no solo estoy separando, estoy también elevando ese momento. Y, por ejemplo, eh, Yeshua decía, santificado sea tu nombre, ¿no? Ahí que tu nombre sea tratado como algo distinto, como algo elevado en este mundo, es lo que quería decir él. Eso no implica que el nombre se vuelve santo o es que Dios cambie, ¿no? Porque ya lo es, Él es santo, ¿no? Sino que la idea es que los demás, que el ser humano reconozca y lo traten como de esa manera digna a Dios. Por eso es que al final lo que nos enseña es que no hay que profanar el nombre divino y que al final seremos santificados entre su pueblo. ¿Cómo se santifica el nombre divino? ¿Sí? Se santifica cuando actuamos con justicia, cuando hablamos con la verdad, cuando no ocupo el nombre de Dios para manipular, cuando represento lo divino con integridad, cuando se profana el nombre divino, cuando hay abuso del nombre de Dios, por ejemplo, vayan a matar a estos infieles y corten la cabeza. Hay gente que así enseña, gente que lo sigue, y eso es usurpar el nombre divino, porque Dios jamás dijo que matáramos gente en su nombre, ¿no? Cuando hay incoherencia, cuando hay un lenguaje destructivo. Entonces, ah, al final, creo que este, ese es como lo que quiere decir. ¿Cómo terminó este joven? Bueno, terminó apedreado, lamentablemente. Eh, Dice que se llevó al juicio y al final de cuentas era como unidad que enemidad. ¿Por qué? Porque él arrojó desde el barro y expuso palabras incorrectas y al final Dios pidió que lo apedrearan. Es como devolver el barro a quien profanó el nombre divino. Y eso es básicamente la lectura de esta semana. He tratado de hacerlo bien resumido, porque yo sé que hay muchas ocupaciones, pero la idea es como buscar de alguna manera cómo llevarlo a la vida práctica. Como repito, este temor también se trata de comunicación, se trata de no reservar eh, la santificación no es no es como un asadón que es para adentro, la santificación debe ser también algo que se comunique y que se comunique efectivamente. Así que, bueno, esa es la lección de esta semana. Voy a dejar parar aquí la grabación y dejo el espacio para preguntas abiertas.